Gracias, amigo, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, especial en este caso porque es un día primero muy triste para nosotros. La fundadora del Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, Ofelia Lazo, conocidísima por todo el mundo, nos ha dejado, ha partido primero que nosotros. Y curiosamente ella tenía que participar en el encuentro científico internacional porque, siendo fundadora del CEPRESID, hay una sesión sobre divulgación científica, arte, teatro, matemáticas, ciencia, etc. Pero bueno, parece que lo llamaron de más arriba y nos ha dejado. Una pena. Estamos en este momento con Coco Chiarella, director de teatro, profesor de la Universidad Católica del Perú y varias otras instituciones especializadas en su rama de teatro, y con Mayra Flores, doctora en química, perteneciente al CONCITEC, justamente en la parte de divulgación científica. ¿Cuál es el tema? Obviamente la divulgación. Ofelia Lazo, Alfonso Latorre y Coco Chiarella. Los conocí precisamente difundiendo la cultura, la historia de nuestro país a través del teatro, difundiendo incluso la literatura. Y a Mayra la conozco pues cuando era casi bebita, difundiendo también la ciencia y la tecnología en la Universidad de Ingeniería, viendo que la gente se porte bien con el ambiente. No ha tenido mucho éxito porque la gente es demasiado indisciplinada, no sigue sus consejos, pero ha avanzado y ahora trabaja en CONCITEC, y ahí de repente va a tener más impacto en nuestros desordenados compatriotas. De modo que vamos a empezar la conversación primero por orden de edad, con Coco. Cuéntame, Coco, yo me centraría, por ejemplo, en la obra que dirigiste a Ofelia Lazo y a otros grandes personajes del teatro con César Vallejo. ¿Qué les inspiró? ¿Qué inspiró en este caso, Alfonso Latorre? Sí, bueno, primero que nada manifestar sí, mi pena enorme de que se haya ido primero que nosotros. Una gran pérdida para el Perú dentro de lo que significaba no solo una persona buena, una persona honesta, una persona emprendedora, sino que también era un pilar dentro de la actuación y de la promoción del teatro. Yo tuve la suerte de conocerla hace mucho tiempo. No estaba muy relacionado con ella cuando ella hacía teatro, por supuesto, antes que yo, y sobre todo trabajó mucho en televisión, trabajó en teatros en distintas compañías, hasta que fundó su compañía, la compañía de Ofelia Lazo. Y gracias a mi amistad también con Alfonso Latorre, quien era muy amigo de Ofelia, me invitó a que dirigiera la obra que había escrito Alfonso Latorre, que era justamente sobre César Vallejo. Fue para mí un especial trabajo, no solo por la gente con la cual trabajé, en la cual también estaba Carlos Gasols haciendo de Vallejo, sino la obra que hizo Alfonso era realmente espectacular en cuanto a que recogía los conceptos que Vallejo tenía para el teatro, pero que no los realizó él. O sea, Vallejo tenía una teoría del teatro y sin embargo sus escritos no respondían mucho a su teoría, sino más bien a una cosa más tradicional. La teoría de él era moviendo mucho los espacios y mucho la cuestión temporal. Entonces había un manejo de Alfonso Latorre sobre esos principios que hacía muy especial y muy acorde con lo que era la poesía de Vallejo. En esa oportunidad Ofelia interpretó la madre de Vallejo.
él cuando nos invitó a esta puesta en escena, bueno, pues tratamos mucho sobre el tema, sobre Vallejo en sí, y Ofelia había además empezado otra propuesta de compañía teatral, era Xanadu. Xanadu, claro. Xanadu. Y eso hizo que fuera pues muy emprendedora, con un tipo de teatro que ella no necesariamente participaba cuando era sola, o sea, no tenía una compañía o no tenía un grupo, y entonces ella sí buscaba un teatro mucho más profundo, un teatro más acabado, mucho más cuestionador, mucho más experimental, lo cual vino pues muy a pelo con el trabajo que hacía Alfonso Latorre. Muy bien. Y realmente fue gratísimo porque no solo ella manejó la producción, ¿no? Sino que también hizo el papel de la madre y lo hizo extraordinario. Realmente es una gran pena porque ella la he visto poco antes de su partida y estaba perfecta. Sí, caminaba, pero en Miraflores la veíamos. Sí, era una mujer muy... Hay que tener cuidado con nuestra salud. ¿Ah? Sí, claro. Mayra, y tú, en la facultad te veía pues jovencita ahí, estudiante, moviendo el ambiente de la protección. ¿Cómo se nace esa idea? ¿De dónde? ¿De casa? Buenos días con todos, para empezar. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que era un poco ver que la uni, pues yo entré en el año 99, estaba muy descuidada, no había muchos jardines, la basura no estaba en su lugar, y ya empezaba, pues yo siempre he sido creo que de las primeras que tuve internet en casa, gracias a Dios mi papá me consentía esos pequeños gustos tecnológicos y estudiaba mucho, leía mucho, ¿no? Entonces empecé a ser consciente de los daños que estábamos haciendo, y sobre todo yo como química, que hacíamos muchas reacciones, tirábamos todo al caño directamente, ¿no? En esas épocas no había la seguridad que hay ahora, ¿no? Que ya la UNI también la tiene, y también gracias a la SUNEDO también hay que decir, ¿no? Que les ha puesto un poco en línea de exigir este cuidado ambiental, ¿no? Entonces con todas estas cuestiones empezamos a juntarnos y bueno, hicimos una agrupación estudiantil que hasta hoy día existe, que se llama AEDICI, y con este grupo de jóvenes, la mayoría químicos, aunque estaba abierto también a físicos, a matemáticos, ¿no? En la Facultad de Ciencias, empezamos esta conciencia social, ¿no? Uno de los primeros proyectos fue justamente en el año, pues, ¿cuándo habrá sido? 2001, ya la Facultad de Ciencias yo creo que ha sido una de las pioneras que tenía tachos de colores, de separación de residuos, ¿no? Separábamos plásticos, vidrio, papel, y era una cosa como súper rara en la misma universidad, no había en otro lado, entonces nosotros mismos teníamos que ir los sábados a vaciar esos tachos, a darle, a veces a vender o a dar ese plástico, ese papel, ¿no? Porque era más fácil que venga alguien interesado y te lo compre a que tener nosotros que movilizarlo, ¿no? Entonces con eso se generaba, pues, bueno, realmente como éramos una agrupación no podíamos manejar mucho dinero, así que todo el dinero simplemente era para comprar más tachos o simplemente mejorar esa campaña, ¿no? Entonces empezamos por unos 3 o 4 años, mientras estuve en la universidad, a concientizar a cada cachimbo que pisaba la universidad, tenía que pasar sí o sí su charla de concientización ambiental, ya era ley, ¿no? Como ya éramos los más grandes, teníamos pues esa actitud de agarrar pues fríos a los recién ingresantes, ¿no? Pero bueno, para un bien común, ¿no? Que era que aprendieran a separar los residuos, ¿no? Entonces fue uno de los tantos actividades ambientales, ¿no? También celebramos el Día del Medio Ambiente, el Día del No Fumador, entonces tratábamos de concientizar empezando por casa, ¿no? A la Facultad de Ciencias y a veces también a toda la universidad, ¿no? Tratábamos de extender estas actividades hacia toda la universidad, ¿no? Entonces así fue un poco como empecé a conocer cómo lidiar con un sistema de gestión como es una universidad, no solamente que te publiquen un boletín para toda la universidad, pues era un trámite enorme, ¿no? Pero bueno, uno con esas ganas de querer contribuir por alguna conciencia ambiental o por una divulgación de la ciencia, pues fuimos aprendiendo y rompiendo esas barreras, ¿no? Entonces me da mucho gusto que vamos a cumplir ya casi 20 años con AEDICI, ¿no? Ciertamente. Es una larga trayectoria en divulgación. Bueno, y entonces este trío de personas, Coco Chiarella, Ofelia Lazo, Alfonso Latorre, un poco quita mi cariño también por la ciencia me llevó a defender el IPEN y me expulsaron del IPEN por defender. ¿Qué pasó? Porque era época militar, los militares.
y Alfonso Latorre pues me abrió, a través de José Ignacio López Soria, que escribía, me abrió su página para usarlo como bastión. Y ahí conocí a Ofelia, y Ofelia me dice, pero tú tienes que hacer algo, a ti te gusta enseñar a los niños, pero hagamos algo juntos, y nos prestó su casa, nos dio todas las facilidades, y así nace pues el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, el Semillero Científico. Inauguramos, imagínate esto, Coco, Mayra, inauguramos el CEPRESIT el 12 de septiembre del 92, cuando estaban capturando a Abimael Guzmán. Una cosa impresionante. La prensa amiga, que a través de Alfonso dijo que iba a venir, no se presentó. Llamamos y nos hacen preparar la fiesta y no vienen. ¿Qué pasa? Es que ustedes están en la luna, son científicos. Estamos en... Tenemos una llamada. ¿Hola? Sí, estamos al aire. Dígame, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos? Cuéntame, ¿cuál es tu opinión de lo que has escuchado? Me parece muy importante e interesante que usted, digamos, toque este tema. Bueno, no hay otro, digo, usted que está metido en la divulgación científica, me parece importantísimo que se siga difundiendo esto. Además, el tema que tocaron es de la señora Ofelia Lazo, que es una pena que nos haya dejado. Y desde mi punto de vista, desde que me enteré que ella había empezado, había sido una de las fundadoras de CEPRESIT, pues me causó una enorme satisfacción, porque refuerza una idea que tengo, de que la ciencia es una forma de arte, y es con el arte que se puede llegar a difundir mucho de lo que nosotros estamos haciendo en Ciencias.p, lo que usted hace desde tantos años, ¿no? Y para llegar a más público. Yo le felicito por eso, y me parece muy importante las opiniones de las otras personas que le están acompañando ahí en el set. Entonces, desde Ciencias.p les saludo, y también les felicito a usted por su programa y por el tema que está tratando ahora. Muchas gracias, Denis. Nos vemos como siempre en nuestros lugares de batalla. Así es. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Montoya. Ahora viene el tema, porque ustedes en el teatro utilizan estos resortes, no sé cuáles porque no comprendo yo, que a la gente le gusta el teatro, y lanzan mensajes interesantes, educativos, tanto en ciencia. Yo he visto diálogos teatrales de conversaciones entre Einstein, Heisenberg. Hay una serie de obras de teatro relacionadas con diálogo de científicos. Sería bueno que... Es verdad. ¿No? Es verdad. Y entonces la gente que le gusta el teatro va y se entera pues de cómo es la mecánica cuántica, el átomo. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese mecanismo que explotan para atraer al público? Bueno, en realidad el teatro fundamentalmente trata sobre todo sobre el comportamiento humano. O sea, ese es el objetivo fundamental, donde es una especie de laboratorio filosófico, donde no necesitas vivir la realidad para poder examinar y comprobar ciertas teorías que tú puedes tener sobre el comportamiento del hombre y de la mujer. Pues esto, hablo de hombre con H mayúscula. Hay que tener cuidado ahora, porque nos tratan de... No, el asunto fundamental es que, por ejemplo, una de las obras que yo conocí pero que no la pude montar en ese momento es el caso de Oppenheimer, ¿no? Que ¿no? Justamente la obra trata sobre la cuestión ética de... Claro, él se negó a seguir sobre la cuestión esa aventura bombas, ¿no? Atómica, ¿no? Así es. Sí. Y entonces justamente lo toman a él en ese caso, por ejemplo, porque tiene un comportamiento que ilustra qué hacer con cosas tan delicadas como puede ser la cuestión atómica, ¿no? Y en realidad, en general, los resortes que tú señalas son cuando la persona está en un conflicto determinado, ¿no? Y que no necesariamente sabe cómo resolverlo. Las obras de teatro las agarran, las cogen y te presentan no una relación, digamos,
en la que no ocurre nada, que todo es felicidad, porque eso no le interesa propiamente a la gente, sino en realidad ver cuando hay un conflicto. Alguien quiere algo y hay algo o alguien que se opone. Que se opone. Y ese conflicto es el que crea, digamos, toda una tensión que nos interesa ver cómo se resuelve. Que permite vivir. Así es, ¿no? Y ahí tú sabes que el teatro pues es extraordinario porque se basa fundamentalmente en un acuerdo de jugar, ¿no? Juguemos a que todo esto es verdad. Y en realidad el teatro es verdadero porque es una realidad alternativa. Es una realidad, como ahora le llaman, virtual, en el fondo, ¿no? A pesar de que aumentado. Sí, ¿no? Y entonces eso te permite que tú presentes, por ejemplo, una vida en un minuto, ¿no? O una persona que está encerrada en un ascensor, por ejemplo, que está 3 minutos, comienza a repasar toda su vida desde que nació hasta que se muere, y la obra de teatro dura 2 horas, pero él teatralmente está 3 minutos en un ascensor. Efectivamente. Entonces, ese tipo de juegos creo que son los más interesantes que se relacionan con todas las investigaciones que hay. Efectivamente, ¿no? Bueno, Mara, y tú, últimamente que hemos conversado, me decías que se necesita también un poco de humor en la transmisión de las ideas científicas, porque a los niños les gusta el humor. ¿Cuál es tus bases? Cuéntanos, bueno, sí, el humor o el arte. Tú, por ejemplo, ¿cómo es que decidiste ser científica? ¿Acaso viste algún humorista científico? No humorista, pero no voy a negar que sí fue una influencia en mi elección, El Mundo de Big Man, ¿no? Que era un programa de televisión donde un científico aparentemente loco, porque tenía el pelo estaba despeinado, ¿no? El mandil verde fosforescente. Bueno, eso de despeinado. Pero yo creo que también influyó un poco en, más que todo, la curiosidad, ¿no? Porque hacía muchos experimentos y yo pues los hacía luego del programa en casa también, ¿no? Con todas sus indicaciones. Entonces fue una de las cuestiones que influyó en mí. Aparte, el experimento tú lo repetías, digamos. Por supuesto, los repetía. Pero aparte también que en el colegio tuve la suerte de tener un colegio donde sí tuvimos laboratorios, ¿no? Sí he ido al laboratorio muchas veces. Pero es curioso, de toda mi promoción que hemos ido 100, fui la única que dirigió una carrera de ciencias, ¿no? Quizás alguna compañera escogió ingeniería química o ingeniería industrial, pero de ciencias puras fui la única. Entonces, tal vez tu padre, que viene de la UNIA, arquitecto, bueno, pero también puede ser mi padre, o no lo sé, el ambiente, o con esa curiosidad que ya descubrí, porque yo no sabía, ¿no? Que tuve un bisabuelo que es farmacéutico, entonces no sé si eso también por herencia, pero sí, o sea que creo que un poquito de contribuciones de cada lado hicieron pues que al final yo desarrollara mucho esa curiosidad, ¿no? Y que fue lo que realmente me guió en elegir una carrera de ciencia, ¿no? La curiosidad siempre ha sido mi duda, siempre era simplemente entre química, física o biología. Esa era mi duda, ¿no? Cuál elegir, ¿no? Pero finalmente pues me decanté por la química, ¿no? Bueno, mira, hubieras tenido la física. Por eso tiene buena química con todos. Por supuesto. Es el lenguaje de la vida, la química. Lo que pasa es que hay algunos físicos sin físico y una química con buen físico. Bueno, y entonces mira, Coco, vamos a tratar de difundir más las ideas de la ciencia a través del teatro, del arte. Por eso es que hemos creado una sesión en el Encuentro Científico Internacional organizado por el CEPRESID, fundado por Ofelia Lazo, en el que se combine el arte, las matemáticas, el teatro, sí, claro que sí, todo, ¿no? Es porque últimamente es necesario que tengamos estas inteligencias múltiples. De hecho, espero que estés allí. Vamos a ver, bueno, el 2 de enero en el Teatro de la Uni. Estamos allí en la mañana para rendirle un homenaje merecido a Ofelia Lazo, que es una gran impulsora, aunque pocos científicos lo saben, a decir verdad, de la ciencia y la tecnología en el Perú, con su compañero Alfonso, que permitió pues tener como tú dijiste, un bastión para la ciencia. Y Mayra va a organizar
una sesión de divulgación científica. ¿Qué nos vas a presentar, Mayra, en esa ocasión? Sí, justamente el ESI tiene muchas charlas técnicas, pero a veces también es necesario que lo podamos disfrutar la ciencia de una forma más sencilla, ¿no? Sobre todo cuando somos gente que no somos del área, o más aún cuando hay profesores de ciencia o escolares, porque en el ESI es curioso que también van niños, ¿no? Entonces es bueno tener una sesión con temas no especializados, pero sí dado por expertos, ¿no? Entonces justamente tenemos una sesión donde vamos a tener, por ejemplo, vamos a hablar sobre astronomía. El doctor Noval Baella, que es del IGP, es un físico también de la UNI, que es doctor en astronomía, trabaja en el Instituto Geofísico del Perú, y él nos va a hablar sobre la astronomía, si es útil esta ciencia, para qué es útil esta ciencia, ¿no? Luego tenemos del CONIDA a Luis Otiniano, va a hablar sobre cómo patear un electrón. Es cómo patearlo, pero usando rayos cósmicos de alta energía, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, vamos a tener a la doctora Yamile Hurtado, que nos va a hablar sobre la obesidad, ¿no? Pero nos va a hablar cómo nuestra forma de comer influye positivo o negativamente, ¿no? Y cómo la obesidad, que en nuestro país hasta hace algunos años no era una preocupación grande, pero sí, en los últimos años se está empezando a hacer ya una preocupación, incluso en obesidad infantil, que eso es aún mucho más grave, ¿no? Tenemos también a la doctora Carla González, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ella estudia la maca hace muchos años y nos va a contar qué se sabe de la maca hasta el día de hoy, ¿no? Porque ya me cuenta que va a cumplir ya, creo que 20 años de la maca, del uso. Para los viejitos se nos aconseja. Para todos. Tenemos también a Alejandro De Filippi, de DirecTV, que es un ingeniero de Católica, que nos va a hablar sobre cómo la tecnología 5G va a revolucionar nuestra vida, ¿no? Es una tecnología que todavía no la estamos sintiendo, ¿no? Es un poco relacionado con el Internet de las cosas, ¿no? Entonces nos va a hablar también de cómo podría influir esta nueva tecnología en nosotros. Tenemos también a Gabriel Cerrón, que él fue hasta hace unos meses el presidente de AEDIS y era egresado ya de la UNI, es también un divulgador desde que entró casi a la Facultad de Ciencias, ya es egresado, y nos va a hablar sobre la química día a día, ¿no? Cómo la química influye en nuestro día a día, que a veces no somos conscientes de eso, pero estamos rodeados de química, de ciencia en general, pero sobre todo de química, ¿no? ¿Y qué más? Tenemos también a Fiorella Olivera, de la ACS Perú Chapter, que también es una divulgadora que contribuye mucho con la ciencia, que nos va a hablar también sobre las protagonistas de la química, va a hablar sobre las moléculas, en un lenguaje súper sencillo, también es muy, muy didáctica, ¿no? Porque ella es divulgadora, también es profesora, entonces maneja mucho estas competencias, ¿no? Y bueno, creo que espero no quedarme... también tengo a Angie Quispe, que es muy curioso, cuando ya la conocí, es odontóloga, pero ha hecho un doctorado en investigación en salud bucal en Japón, que a mí me pareció raro. Yo nunca había conocido un odontólogo que haya hecho un doctorado en ciencias, ¿no? Entonces, desde que la conocí, nos hicimos súper amigas, y ella también nos va a hablar sobre la salud bucal, pero desde una perspectiva más de ciencia, ¿no? Entonces, siempre para mí, digo, eso es un bicho raro. Imagino que habrá odontólogos también que hay con la boca abierta. ¿no? Sí, exactamente, me dejó con la boca abierta. Entonces, ella también va a estar ahí. Como ven, tenemos muchos investigadores que van a hablar de esos temas en un lenguaje sencillo, dirigido a profesores, público en general, y cualquier persona que esté interesada en ir. Pero yo invito especialmente a profesores de ciencias o público que trabaja con niños, ¿no? Bueno, y en la parte de estima, que hemos puesto así, estima significa encuentro de la sociedad con la tecnología, la innovación, las matemáticas y el arte, va a estar dirigido por nuestro gran amigo Benjamín Martí Corena, que fue presidente del CONCITEC y ahora es asesor de la presidencia. Él va a estar en esta sesión en el que se van a presentar el famoso físico de la Católica, Enrique Solano, que va a hablar el arte de la cuántica, no sé cómo es eso, el arte de la cuántica. Y va a estar también José Carlos Mariátegui, no no el que puede regresar, no, su sobrino nieto, que se dedica al uso de la computación para la difusión de la ciencia y diseños interesantes. Y entre los que tú conoces, las personas que tú conoces, está Marve Martí Corena, claro, de la Católica, ¿no? ¿Ha sido su alumna? No, pero ella más bien enseña mucho y trabaja con muchos grupos porque maneja muy bien las peleas teatrales. Peleas, ¿no? Sí, o sea, hay que tener cuidado. Físicas, sí, le he visto composiciones y que está... ella ha hecho pues una obra interesantísima que habla pues del universo, del Big Bang y todos los fenómenos cosmológicos que conocemos en física y teatro.
le ha puesto un nombre medio raro, Divina Dinamita. Ah, caramba. Entonces, que ha pasado ya en la Alianza Francesa y nos explica pues todos los fenómenos de la astrofísica. En fin, hay también una serie de otros colegas que están muy involucrados con la ciencia, pero también con el arte, la matemática, la tecnología y la innovación. Una curiosidad, ¿y cómo tú te involucraste en el Encuentro Científico Internacional? Ofelia Lazo lo hizo como fundadora. ¿Y tú, Mayra, cómo fue? Porque alguna vez fui al encuentro y pues usted hizo la convocatoria a los jóvenes que quisieran ser voluntarios y pues yo a la semana ya estaba ahí en el CEPRESID de voluntaria. Eso fue en el año 2003, me acuerdo que fue en 2003. 2003 que nos invitaron a Palacio Gobierno, ¿no? Bueno, a mí no me invitaron, pero... Era muy chibolita. y me dicen que el presidente Martín Vizcarra está pidiendo informes y una ayuda a memoria de qué se trata, así que amenaza el presidente con irnos a analizar, a fiscalizar, ¿no?, nuestras actividades en la UNI. Ojalá pues el presidente Vizcarra es un personaje egresado de la UNI que está haciendo una tarea increíblemente confrontacional contra lo que le llama la corrupción. Y a mí se me ocurrió, modestamente, a ofrecer una charla que se llama justamente La divulgación de la ciencia en tiempos de corrupción. Caramba, muy bien. Ha dicho muy bien, modestamente, porque modesto la va a dar. Porque García Márquez pues habló sobre el amor en tiempo del cólera, ¿no es cierto? En este caso es en tiempo de la corrupción. Muy bien. Que dicho sea paso, nos causa bastante daño porque la corrupción nos ha quitado, dicen, como 15.000 millones de soles o algo por ahí. Es terrible, es terrible. Y esto va contra muchas cosas. Pero otros que se aprovechan también, Coco, sí, claro. Mayra, los jueces y los fiscales, que para luchar contra ellos requieren 40.000 soles al mes. O sea que... Bueno, en todo caso es una buena inversión, creo yo, porque si logran parar... Ojalá, porque yo tengo mi duda, de repente todos van a salir inocentes. Bueno, no tanto. Esperemos que no. En todo caso, Vizcarra, yo lo admiro bastante, sobre todo porque me he enterado por los escritos que no se apega al poder, o hace las cosas... aunque lo voten o lo metan a la cárcel, pero hace las cosas que él cree que es bueno para el país. Y eso es una cualidad, ¿no? Porque hay muchas personas que hacen se tapan los ojos tranquilitos para que no haya olas y al final salen felicitados por todo el mundo lo adora y todo queda igual para siempre. Sí, pues. Bueno, tus palabras finales, Coco. Bueno, finales para este programita, ¿no? Sí. Sí, no pienso irme tan lejos ahora. Bueno, te puedo contar un chiste. Ahí está. Ahí está, un chiste que justamente tiene relación de alguna manera con esto. Y el hombre se preguntó, ¿dónde está lo más importante para el hombre? Y vino Moisés y dijo, allá. Y vino Salomón y dijo, acá. Acá, ya. Y vino Cristo y dijo, acá. Y vino Marx y dijo, acá. La barriga. Y vino Freud y dijo, acá. Ya no puedo decir. Y vino Einstein y dijo, todo relativo, chicos. A ver, cuéntanos algo humorístico. Bueno, yo más bien quiero aprovechar que ya no queda mucho tiempo en invitar nuevamente a esta sesión de divulgación que va a ser el 4 de enero, nos hemos olvidado decir la fecha, el 4 de enero, el ESI empieza el 2 de enero, pero esta sesión de divulgación va a ser el 4 de enero de 2 a 5 de la tarde en el auditorio de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Los esperamos a todos ahí, que es una sesión que el CONCITEC junto con el ESI están promoviendo. Gracias amigos, Coco, Mayra, y con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.